En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Mis hermanos, un muy buen día. Es una alegría en esta mañana poder estar juntos delante del Señor en este primer día de la semana, día en el que hemos decidido honrar al Señor, un día en el que hemos decidido bendecir su nombre y rendirle el culto y la adoración que Él solo merece. Primero, antes de ir a la palabra del Señor, permítanme decir gracias por sus oraciones. Estamos plenamente recuperados y honro al Señor por el privilegio que en esta mañana me da de acercarme al Señor primero y a ustedes a través de este medio, y no solamente dar gracias a Dios por la vida que nos ha regalado, sino por la oportunidad de poder compartir la palabra, de poder llevar el mensaje del Señor en este tiempo tan importante, dando gracias a Dios por algo más. Hoy, 16 de enero, el Señor me permite un año más de vida. Así es que agradezco al Señor porque es un regalo que el Señor me da de poder acercarme a ustedes y compartir la palabra del Señor. Así es que vamos a hablar esta mañana acerca del reino de Dios y los desafíos de la iglesia. Y quiero que me acompañen con una palabra de oración. Y vamos a pedir al Señor que nos dé su gracia por el Espíritu Santo realmente de entender lo que el Señor tiene en su corazón para nosotros en este día. Amado Señor, qué privilegio es acercarnos al trono de tu gracia. Qué bueno, Señor, es postrarnos a tus pies para escucharte como lo hizo María. Qué bueno, Señor, poder saber que tú eres un Dios que todo el tiempo nos estás hablando. Y en este tiempo, a través de Jesús, nos has dado tu mejor mensaje. Solamente te pedimos, Señor, que por el espíritu de sabiduría y de revelación, hables a nuestros corazones, nos muestres lo que tú has diseñado para nosotros como iglesia en este tiempo. Señor Jesús, y que todo lo que hagamos, de hecho o de palabra, sea conforme a tu voluntad. Bendigo a mis hermanos allí en su casa, en el lugar donde se encuentren en este momento recibiendo tu palabra, donde estén, Señor, gracias, y permite que toda tu iglesia tenga un espíritu de sabiduría y de revelación en tu conocimiento. Señor, que en esta mañana tú alumbres los ojos de la fe de tu pueblo y que todos tengamos un corazón enseñable, una actitud de aprendizaje, Señor, para recibir lo que tienes para nosotros. Oramos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. El reino de Dios y los desafíos de la iglesia. Permítanme hacer un pequeño marco histórico. Año 1969, más o menos entre julio y septiembre, se fundó el Tabernáculo de la Fe. Y se fundó bajo un lema bien hermoso, bien importante, proclamando el reino de Dios. Ese ha sido y será nuestro eslogan permanente, proclamando el reino de Dios. Hoy, para que sea mucho más entendible, para que sea mucho más actual, digámoslo en el lenguaje, hablamos del gobierno, o hablamos del poder o de la autoridad de nuestra majestad, pero estamos hablando exactamente del mismo contexto. Hoy, en el año 2022, hemos dicho que el Tabernáculo de la Fe para este año es el año de la esperanza. Y qué bueno poder recobrar la esperanza en momentos donde fácilmente se pierde por tantas cosas. Permítanme recordarle en la historia un momento muy importante en la época del rey Josías. El rey Josías
Dios estaba anunciando por los profetas unos momentos muy difíciles que finalmente llegaron sobre el pueblo de Dios. Y en ese deseo que el rey Josías tenía de hacer lo que al Señor le agradaba, el rey Josías empezó a trabajar, a ir en contra de la idolatría y empezó a hacer cambios y ajustes importantes dentro de lo que él podía hacer. Y dentro de todos esos ajustes hay un momento en que él empieza a limpiar la casa de Dios. El templo de Dios estaba en ruinas, estaba desordenado, estaba vacío, y el rey entonces manda un equipo para que vaya a trabajar, empiecen a hacer la limpieza del templo de Dios. Y cuando viene esa limpieza, hay algo fascinante. Ellos hallan una copia del libro de la ley. Y ellos entonces lo leen y el rey vuelve su corazón a Dios, volviendo realmente a ese deseo de hacer por lo que Dios quería, y entonces sencillamente empiezan a obedecer la ley de Dios y vuelven la esperanza, por supuesto, porque cuando se vuelve al corazón de Dios, cuando se vuelve realmente a donde Dios quiere que estemos, la esperanza necesariamente vuelve. Por la época han pasado, después de ese relato del rey Josías, tal vez pasan unos 80, 90 años y comienza lo que llamamos la etapa del retorno. Y en esa etapa del retorno, el profeta, el sacerdote Esdras, viene con el deseo de estudiar la palabra, de meterse en la ley del Señor, de vivirla él y de poderla enseñar al pueblo. Y nos dice el relato en Esdras algo fascinante también. Dice que cuando Esdras, hay un momento en que se para como en un púlpito, en un lugar alto donde todo el mundo lo pudiera ver, él empieza a leer la palabra y empieza a recordar la ley del Señor. Y recordando la ley del Señor, dice que el pueblo empezó a llorar, y llenos de gratitud, pero también llenos de arrepentimiento, ellos empezaron a recordar y a volverse completamente al Señor. Y creo que lo que va a hacer que el 2022 para nosotros sea un año realmente de esperanza es volver realmente a nuestros orígenes, si usted me permite decirlo, ¿no? Si usted me permite decirlo, es volver a nuestras raíces como comunidad cristiana y entender lo que Dios ha preparado para nosotros. En el año 1969, cuando se fundó el Tabernáculo de la Fe, en la visión que Dios le dio a nuestro pastor Héctor Pardo, en Éxodo 25:8 está parte de ese legado que nos está quedando en este tiempo para seguir adelante y que nuestras generaciones puedan seguir con esa perspectiva. Éxodo 25:8, que es nuestro versículo lema en el Tabernáculo de la Fe, que va a ser muy importante si todos lo podemos memorizar, porque es parte de nuestra visión. Allí Dios le reveló a Moisés: harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Era el deseo porque el tabernáculo de la fe viviera su vida centrado en un lugar donde Dios pudiera habitar, es decir, donde pudiéramos tener la dinámica permanente de la presencia de Dios en medio de nosotros. Por eso, parte de lo que ha sido el lema del Tabernáculo de la Fe, de proclamando el reino de Dios, y con este versículo de hacer un tabernáculo, un santuario donde Dios habita en medio de nosotros, parte de todas las cosas que han ido quedando escritas como parte de nuestras memorias, como parte de todo eso que el Señor nos ha regalado, es el deseo de vivir alrededor del trono de Dios, desarrollando una íntima comunión con Dios por medio de la oración, la adoración, el estudio de la palabra y la consagración. Eso es parte de lo que Dios nos ha dado como nuestro ADN en el Tabernáculo de la Fe, sembrado desde nuestro pastor por tantos años en nuestra comunidad y en nuestras vidas. Así es que eso es parte de lo que tenemos que en este tiempo realmente recobrar el santuario dedicado para el Señor, recobrar el valor que debe tener la palabra en este tiempo, es recobrar la importancia de la presencia de Dios, de ser consagrados, de volver a la oración. Bueno, son tantas cosas, pero que tienen que ver con nuestra historia, que tienen que ver con nuestros orígenes como comunidad cristiana en la ciudad de Bogotá. Además, el Tabernáculo de la Fe también se fundó con una perspectiva realmente fascinante, y era con la intención de restaurar
el concepto y el modelo de la vida de familia. Por eso en el Tabernáculo de la Fe desarrollamos ministerios que nos ayudan a entender ese concepto de familia. Por eso hablamos de hombres de valor, hablamos de mujeres de honor, hablamos de nuestros jóvenes, ¿no? Hablamos de nuestros niños y estamos realmente en todos los sentidos con la intención realmente de restaurar el concepto de la familia. Por eso tenemos ministerios hermosos como Matrimonios con Propósito, que propenden por la restauración de la familia, de la pareja, y eso es parte de todo lo que implica el Tabernáculo de la Fe. Así es que cuando el rey Josías encuentra en la historia que les estamos narrando, el rey Josías encuentra esa copia de la ley del Señor, se dedica a buscar a Dios. Y él le dice: Señor, queremos volver el corazón a ti. Queremos realmente, Señor, encontrar otra vez el lugar donde debemos nosotros estar para hacer tu voluntad. Y caminar a la luz de la palabra del Señor debe ser parte de nuestro sueño en el 2022, al pensar en recobrar la esperanza. La palabra del Señor, hemos hablado, por ejemplo, de las 3 virtudes que 1 Corintios 13:13 nos enmarcan, ¿no? Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Cuando tú quieres estudiar acerca de la fe, tienes todo el capítulo 11 del libro de Hebreos, y allí vas a encontrar la galería de hombres de la fe y cómo se movieron estos hombres inspirados y motivados por la fe. Si tú quieres hablar del amor, vas a encontrar 1 Corintios capítulo 13, toda la definición de lo que es el amor y cómo es el amor que Dios quiere que nosotros encarnemos. Pero algo importante, no hay un solo pasaje definido, digamos, que te hable solamente de la esperanza, pero desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, la palabra de nuestro Señor es una palabra de esperanza, es una palabra de devolvernos el corazón, y si tú me permites decirlo, es la ilusión de vivir otra vez. Por eso necesitamos volver permanentemente a la palabra. Y recuerda, primero, volver al concepto inspirador del reino de Dios, del gobierno eterno de nuestra majestad. Eso es supremamente importante. Volver a la palabra del Señor. Volver a ese lugar donde Dios puede hablar y habitar en medio de nosotros. Qué bueno volver a la presencialidad, y les animamos para que cuando volvamos a abrir nuevamente con el favor del Señor en la primera semana del mes de febrero, vengan, vamos a reunirnos. Vengan, vamos a estar juntos para que en la congregación donde 2 o 3 se reúnen en el nombre del Señor, Él dijo estaría allí en medio de ellos. Así es que vengamos, tomemos la iniciativa de volver a estar juntos, porque es parte del sueño, es parte de la visión, es parte de lo que Dios nos ha dado, como ya lo mencioné, como ADN para nosotros en el Tabernáculo de la Fe. Volvamos al gobierno de Dios, volvamos a la palabra, volvamos a congregarnos, volvamos al modelo de familia, volvamos definitivamente donde el Señor quiere que nosotros estemos. Así es que realmente estamos en un momento donde debemos recobrar la esperanza, pero la esperanza se recobra cuando volvamos a nuestras raíces. Y esta mañana quisiera que fuéramos juntos a la palabra del Señor, en el Evangelio de Marcos, el capítulo 1, versículos 14 y 15, y vamos a hablar un poquito acerca del reino de Dios. Y la palabra del Señor nos dice que en algún momento que Juan fue encarcelado, Jesús viene y empieza a predicar acerca del evangelio del reino, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Estas son palabras que, si las tomáramos en nuestro contexto, casi que son palabras muy religiosas, casi que son palabras de las que solamente se puede hablar en un contexto cristiano o dentro de la comunidad, dentro de un lugar de reunión. Pero realmente cuando nosotros
miramos, estas palabras que dijo Jesús no eran palabras religiosas, eran palabras de la cotidianidad. Así es que permítanme, vamos a leer el pasaje y vamos a ponerlo en términos cotidianos para entender lo que Jesús quiso decir con su predicación. Empecemos por decir algo. El tema de Jesús durante 3 años y medio que estuvo en la tierra fue el evangelio del reino de Dios. Jesús no tuvo otro tema. Usted puede leer Mateo capítulo 13 y son parábolas acerca del reino. El sermón del monte tiene que ver con el reino. Cuando usted lee Lucas capítulo 15, en lo que se llaman las parábolas de las cosas perdidas, usted va a encontrar los principios del reino. Sí, cuando usted lea la palabra, cuando usted lea a Jesús, cuando usted mire las enseñanzas, cuando usted mire los milagros, cuando usted mire todo lo que Jesús hizo y enseñó, usted va a ver el reino reflejado por todas partes. Así es que cuando Jesús empezó a hablar, Él anunció el evangelio del reino. Jesús no habló del evangelio solamente, porque cualquier cosa en el contexto de lo que significaba para la palabra evangelio, que ya lo vamos a ver, pues era cualquier noticia. Jesús habló del evangelio del reino. Jesús no habló del evangelio de la prosperidad. Jesús no habló de un evangelio de milagros. Hizo milagros, pero Él no habló del evangelio de los milagros. Jesús no habló del evangelio de la salvación. Salvó a muchos. Vino a morir por todos para traernos salvación, pero su mensaje no era un mensaje de salvación. Su mensaje era el evangelio del reino de Dios. Y entonces, si fuéramos a algo muy práctico, a poner en palabras cotidianas, lo que enseñó Jesús es lo siguiente. La palabra evangelio significa buenas noticias. Cualquier cosa que signifique una buena noticia en cualquier contexto, eso se llama evangelio. Entonces lo que Jesús está predicando son buenas noticias. Jesús vino con sus buenas noticias a devolver la esperanza a un pueblo que estaba esclavizado por el Imperio Romano. Con sus buenas noticias vino, como él mismo lo dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me envió a predicar buenas nuevas a los abatidos. Me ha enviado el Señor a sanar a los que están quebrantados de corazón, a dar libertad a los que están presos, a sanar a los que están realmente con su espíritu triste. Eran buenas noticias, ese es el evangelio. Y por eso estamos en esta mañana con el deseo de no solamente de recobrar la esperanza, sino de decirles, hermanos, volvamos a nuestras raíces y lo que Dios realmente espera que pase en nosotros. Entonces, evangelio, buenas noticias. ¿Qué significa el reino? Es el gobierno, es la autoridad, es el poder de Dios en medio de nosotros. Eso es el evangelio del reino, son las buenas noticias del gobierno de Dios. Hoy estamos escuchando tantas noticias tan difíciles, hoy estamos escuchando noticias tan complicadas, hoy estamos siendo bombardeados por tantas cosas. Hermanos, qué importante que nosotros como iglesia volvamos a nuestras raíces y prediquemos lo que Jesús nos mandó a predicar, las buenas noticias del gobierno de Dios. Qué bueno poder decirle a una generación, a una cultura que anda realmente llena de temores y sin esperanza, decirle, hay una buena noticia. ¿Sabes cuál? Dios reina. Además de entender que son buenas noticias del gobierno de Dios, Jesús les da 2 palabras importantísimas. Él le dice, el tiempo se ha cumplido, es la hora, es el momento, el tiempo ha llegado. El reino de Dios está en medio de nosotros. El gobierno de Dios, las buenas noticias está en medio de nosotros. Ya es una realidad que Dios gobierna en medio de nosotros. Entonces, si tú
realmente entiendes el mensaje, ¿sabes algo? Dice Jesús, arrepiéntete y cree en esa buena noticia. Arrepentimiento, ¿qué significa? Es cambia tu forma de pensar para que cambies tu forma de vivir. Empieza a pensar diferente. ¿Por qué? Porque al recobrar nuestras raíces de proclamar el reino de Dios, entonces las buenas noticias es lo que tiene que fluir de nuestros labios. No palabras de desánimo, no palabras de destrucción, de pobreza, de fracaso, de frustración. No, en la vida de la iglesia del Señor debe haber una palabra de buena noticia. Nuestro Dios reina. Nuestro Dios permanece sentado en el trono. Él sigue teniendo el control de todas las cosas. A Él no se le ha salido nada de sus manos. Por eso tú y yo necesitamos, al volver a nuestras raíces, como iglesia en el tabernáculo de la fe, como iglesia de Cristo en este lugar del norte de la ciudad, es decirte, mi hermano, que cambiemos nuestra forma de pensar. Ajustémonos a lo que dice la palabra. Volvamos a la oración. Volvamos a la consagración. Volvamos a ese lugar fascinante donde Dios puede habitar en medio de nosotros. Y además les dice, y crean en la buena noticia. Fe, creer. Cuando tú recibes una buena noticia, en cualquier contexto que sea, lo que realmente pasa es que esa buena noticia cambia el rumbo de tu vida. Y cambia el rumbo de tu vida porque tú crees en esa buena noticia. Cuando Jesús dijo, arrepiéntanse, cambien su forma de pensar para que cambie su forma de vivir y crean en esa buena noticia, lo que Jesús estaba diciendo era, tengan fe y disfruten en obediencia y permanezcan fieles en esa buena noticia que ustedes han recibido. Así es que realmente esas palabras de Jesús eran palabras llenas de esperanza. Y es el anhelo del corazón de nuestro pastor y de nosotros como pastores que en este año 2022 recobremos la esperanza. Pero insisto, no creo que la podamos recuperar si seguimos haciendo lo mismo. Necesitamos como iglesia del Señor volver a nuestras raíces. Por eso, tabernáculo de la fe, proclamando el reino de Dios. El profeta Isaías, en el capítulo 52 y el versículo 7, decía, hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas noticias, del que dice al pueblo de Dios, tu Dios reina. Miren las buenas noticias sobre los montes, del que corre, del que trae buenas de paz, del que anuncia salvación y dice, nuestro Dios reina. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje que hace 53 años Dios puso en la mente y en el corazón de nuestro pastor Héctor para fundar el tabernáculo de la fe. Una comunidad cristiana que trajera buenas noticias y que dijera a la tierra, el Señor nuestro Dios, el Señor reina. En el libro Apocalipsis, capítulo 19, nos dice eso, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Así es que, qué bueno recordar esas verdades y devolver la esperanza sobre el gobierno, la autoridad y el dominio absoluto de nuestro Señor. Hablemos un poco del reino esta mañana, para entender en ese contexto qué fue lo que nuestro Señor Jesús enseñó y que nos va a ayudar a verlo de una manera especial. Tenemos que recordar que en el mundo en que nosotros vivimos existen dos reinos.
Se llama el reino de Dios, o el reino de la luz, y el reino de Satanás, o el reino de las tinieblas. Las Sagradas Escrituras nos dicen en Colosenses capítulo 1, el versículo 15, si no estoy mal, nos dice que el Padre nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Es otra forma de entender el reino de Dios, el reino de su amado Hijo. Así es que hay dos reinos que se mueven en la tierra, el reino de Dios y el reino de Satanás. Del reino de Dios, ustedes deben saber que es un reino legítimamente constituido porque Dios es la fuente de toda autoridad. Y cuando usted piensa en el reino de Satanás, debe siempre pensar que es un reino falsificado. Es una copia aparente del original, pero que siempre va a tener falsedad. El reino de Satanás se construye sobre el engaño, mientras que el reino de Dios se construye sobre la verdad. Acuérdese que Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y el gobierno de Dios se construye sobre la persona de Jesús, que es la verdad. El reino de Satanás se construye sobre la mentira. Jesús dijo: cuando Satanás habla mentira, porque de lo suyo habla, porque es engañador y es el padre de la mentira. Así es que usted y yo estamos enfrascados, permítame decirlo, en esos dos reinos. Y usted tiene la opción de vivir la verdad de Dios o creer las mentiras de Satanás. Acuérdese que Satanás está puesto y ha decidido que su función es engañar las naciones. Pero siempre Dios tiene la verdad. Y esta es una guerra, si usted me permite decirlo, que tenemos desde el puro comienzo en Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando Dios le dice a la mujer: y pondré enemistad. Y le está diciendo también a la serpiente: pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Hay una batalla cósmica entre la verdad de Dios y las mentiras de Satanás. Por eso entender esto es tan importante, porque nos va dando otra vez el marco de referencia del por qué existimos como tabernáculo de la fe, para proclamar la verdad de Dios, el evangelio del gobierno, de la autoridad, del poder de nuestro Señor. Cuando pensamos en el reino de Dios, en el gobierno de Dios, también estamos pensando que es un reino que se construye sobre una reacción normal de alguien que entiende el concepto del reino, y es el concepto de la sumisión. Es el concepto de rendición al rey. Cuando piensas en el reino de Satanás, estás pensando automáticamente y reaccionando de una forma que se llama rebelión. Rebelión contra todo lo que está establecido, rebelión contra la autoridad legítima, rebelión contra cualquier cosa que me quite la posibilidad de hacer lo que yo quiero. Estamos en esos dos reinos y estamos batallando permanentemente en nuestra vida, frente a la cultura, frente al mundo, frente a la familia, frente a todo, por dejar la verdad de Dios ante la mentira que Satanás está diciendo. Por eso, mis hermanos, tenemos tanta necesidad de volver a nuestras raíces, de volver realmente a ese lugar donde Dios ha determinado que nosotros debemos estar. Por eso permítanme, me anticipo, he estado hablando muy cercanamente con nuestro pastor en estos días y estamos preparando todo el ambiente para comenzar ahorita en el mes de febrero en los diferentes ministerios que nosotros tenemos y en los grupos en casa. Queremos hablar acerca del reino de Dios. Queremos hablar del gobierno de Dios, de ese reino inconmovible de Dios. Queremos que toda la comunidad empiece a recobrar
ese concepto maravilloso del reino de Dios. Sí, insisto, es volver a nuestras raíces, pero siempre avanzando, siempre yendo adelante, siempre mirando a Jesús sentado en su trono y haciendo lo que Él quiere que nosotros hagamos. Entonces, cuando pensamos, y sigo pensando en el reino, allá en Mateo capítulo 24, el versículo 14, Jesús está hablando de las señales que iban a aparecer al final de los tiempos. Y Jesús dice, y será, en medio de todo el caos que había, y será predicado este evangelio del reino a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Eso es una palabra categórica de nuestro Señor. ¿Cuándo es el fin? ¿Cuándo es el fin del mundo? ¿Cuándo es el fin de todas las cosas? ¿Sabe cuándo? Cuando el evangelio del reino se ha predicado en todas las naciones. No cuando se extienda una pandemia como la que hemos estado viviendo. No cuando el mundo entre en una crisis por Y o X circunstancia. No se acaba el mundo porque se está reduciendo la población mundial, por decir algo. No se acaba el mundo porque podemos enfrentar momentos de hambre, de peste, de destrucción. El mundo no se acaba porque vengan esas circunstancias que Jesús dijo que iban a venir. El mundo se acaba cuando la iglesia avance de tal forma anunciando la verdad y la buena noticia del evangelio del reino y lo hagamos en todas las naciones. Ahí será el fin. Casi que el fin del mundo no depende sino de usted y de mí como iglesia del Señor. Entonces yo le animo en esta mañana para que usted no se deje llenar de temor ante las noticias que usted ve. Usted quiere ver las noticias y entender la verdad de lo que está pasando en el mundo hoy en día. Le invito, vamos a las Sagradas Escrituras. Usted no tiene que ir a la televisión, usted no tiene que ir a las redes sociales necesariamente para entender qué es lo que está pasando. Vamos a la palabra y vamos a entender la verdad de lo que está pasando. Hoy sufrimos en medio de tantas cosas del engaño mismo de los medios de comunicación. Se dicen tantas cosas que no son ciertas. Usted lo sabe bien, las redes sociales dicen una cantidad de cosas que, mejor dicho, nos llenan de miedo, nos llenan de pánico. Pero ¿quiere la verdad? ¿Quiere escuchar realmente lo que está sucediendo en este tiempo en el mundo? Yo le invito, volvamos. Como ya lo dije hace un momento atrás, volvamos a vivir alrededor del trono de Dios, desarrollando una íntima comunión con Dios por medio de la oración, por medio de la adoración, del estudio profundo, decidido de la palabra y de la consagración. Ahí vamos a encontrar la verdad de Dios para nosotros en este tiempo. Jesús estaba hablando de su reino. Y bueno, Jesús habló varias cosas acerca de su reino. Recuerde Juan 18:36, Jesús decía, diciéndole a Pilato, mi reino no es de este mundo. Entonces, magnífico, qué bueno entenderlo. Tenemos la buena noticia, Dios está gobernando, pero Dios nos dice, ¿sabe qué? Yo gobierno, pero no gobierno con los principios del mundo. Él está diciendo, mi reino no comienza en la tierra. Entonces, si tú esta mañana, por la presencia del Espíritu Santo y en tu casa o en el lugar donde tú estás recibiendo la palabra y entiendes que tenemos la buena noticia del gobierno de Dios, de la autoridad de nuestra majestad,
y entendemos que nuestra majestad no gobierna con principios del mundo, entonces, iglesia del tabernáculo de la fe, iglesia de Jesucristo, no podemos vivir los modelos del reino de Dios si queremos estar sujetos al reino de las tinieblas. No podemos dejarnos llevar por nada que no sea los principios de la palabra del Señor. Es necesario volver a nuestras raíces. El sabio Salomón mencionó algo interesante, hablándole como un padre a sus hijos. Le decía, mira, no quites, no muevas los linderos que fueron establecidos por tus antepasados. Es tan importante, mis hermanos, mantener las raíces de donde nos hemos fundado y donde ha venido el crecimiento de la iglesia de Dios a través de la palabra, del deseo profundo de amar a Dios con todo el corazón, que eso no nos mueve, no nos lo quite nadie. Porque el reino de nuestro Dios, el reino, la autoridad de nuestra majestad no es de este mundo. Por eso, tabernáculo de la fe, hermano querido, familia querida, necesitamos. Y casi como un ruego, se los digo, volvamos a los principios del reino. No nos dejemos llevar por la cultura, ni del miedo, ni del temor, ni del desánimo, ni del fracaso. Bendito el que dice en el nombre del Señor, tu Dios reina. Esas palabras el mundo necesita oírlos en este tiempo, y es el tiempo en que la iglesia del Señor debe levantarse. ¿Sabes? Te digo otra cosa, mi hermano querido. Parte de lo que implica que el reino no es de este mundo es que tú y yo tenemos que vivir en una novedad de vida. En una novedad donde definitivamente los padres le devuelven el corazón a sus hijos y los hijos a los padres. Una novedad de vida donde realmente el que trabaja lo hace pensando en que trabaja para Dios y no para los hombres. Una novedad de vida donde realmente todo lo que hacemos exalta el nombre del Señor de señores, el Rey de reyes, Jesucristo nuestro Señor. Porque Él dijo, mi reino no es de este mundo. Por eso no podemos amoldarnos a la cultura. Por eso tenemos que cambiar la forma de pensar. Por eso tenemos que volver a los principios del reino, que cambie nuestra forma de vivir, que quite nuestro conformismo como iglesia, que quite la comodidad en la que hemos estado por tiempo y realmente tomemos las armas de la milicia que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. En otro momento, Jesús en Mateo 11:12 dijo que desde los tiempos de Juan el Bautista el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos son los que lo arrebatan. Estamos en una época, ya lo mencionamos, de guerra. Desde Génesis 3:15 hay enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de Satanás. Desde esa época hay un conflicto en la tierra. Entonces, hoy, el mensaje del Espíritu de Dios para nosotros es: la iglesia del Señor tiene que levantarse. No en el sentido de hacer violencia como el mundo la hace, pero sí con un carácter violento. Es un carácter donde definitivamente, si me permite decirlo, empecemos por violentarnos nosotros mismos, porque vamos a luchar por alcanzar el reino de Dios en la vida. Porque definitivamente necesitamos y anhelamos ver que nuestro Dios reina de todas formas. Entonces vamos tras de ese sueño, tras de esa buena noticia. Vamos a lograrlo, claro que lo lograremos, pero tenemos que violentarnos a nosotros mismos para que el reino de Dios fluya de una manera diferente. Por eso tienen que tomarse decisiones radicales.
No podemos seguir como iglesia a veces andando con paños de agua tibia. Mira, algo sencillo. Si tú entiendes el gobierno del reino de Dios, si tú entiendes que el Señor es el Rey, es su majestad y que su reino no comienza en este mundo, entonces mira, te invito para que hagas un compromiso con Dios en esta mañana y, por ejemplo, tomes la decisión de identificarte con Jesús en su muerte, sepultura y resurrección. Bautízate. No sigas caminando con Dios sin ningún tipo de compromiso. No sigas pensando todavía que si no me llamaron no voy. No sigas pensando todavía que no me cuidaron, que no me atienden. No, más bien está dispuesto a atender a otros, a buscar a otros, a ir adelante, realmente trayendo el reino de Dios, no solamente a tu vida, a tu familia. Vamos adelante, podemos hacerlo. Pero solo los valientes son los que arrebatan ese reino. El apóstol Pablo, hablando de la belleza del reino, dice que animó a los hermanos. Se estaba despidiendo de ellos en Hechos 14:22, y cuando se está despidiendo de ellos, dice que fortalece la fe de los hermanos, ¿no? Y claro, ¿qué quisieras tú escuchar cuando alguien te dice que va a fortalecer tu fe? Hermano, no se afane. Dios es bueno. Hermano, crea en Dios, Dios lo va a sanar, Dios le va a proveer. Hermano, no. ¿Sabe qué dice el apóstol Pablo? Usted va a tener el texto ahí en su pantalla. Dice en Hechos 14:22 que es necesario que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario que por muchas tribulaciones. Esto no es una palabra de prosperidad en esta mañana. Es una palabra de consagración diciendo, hermanos del tabernáculo de la fe, en cualquier lugar de la tierra donde estés, vuelve a las raíces que Dios nos dio como comunidad cristiana. Amados hermanos, volvamos y recordemos que es necesario que por muchas tribulaciones entremos en el reino. Esta no es una palabra que pueda ser necesariamente fácil, pero por mi Señor, por su majestad, todo lo vale, todo lo puede. Es una mañana definitivamente para decirle, Señor, aquí estamos, pase lo que pase, cueste lo que cueste, venga lo que venga, suceda lo que suceda, por ti, por tu reino, vamos adelante en todo momento, Señor Jesús. El apóstol Pablo le dijo a su discípulo Timoteo en 2 Timoteo 2:11, Timoteo, palabra fiel es esta: si sufrimos, también reinaremos con Él. Timoteo, ¿quieres gobernar? Debes sufrir. Es necesario que por muchas tribulaciones entremos en el reino. Hermanos, definitivamente necesitamos, por la gracia del Señor, volver a nuestras raíces. Iglesia cristiana, carismática, tabernáculo de la fe, proclamando el reino de Dios. Una frase, un nombre, pero detrás de la frase, detrás de un eslogan, detrás de un logo, hay una filosofía de vida que ama a Dios con todo su corazón y que espera ver de nuestro Señor su reino establecido en la tierra. Para ir terminando, entonces, déjeme decirle que volver a nuestras raíces tiene que ver con comprometernos. Tiene que ver con tomar decisiones de pagar un precio
porque el reino de Dios sea una realidad en medio de nosotros. Por eso hemos dicho que vamos a trabajar este año en los ministerios, que vamos a trabajar este año en los grupos en casa, los principios del reino de Dios. Por eso parte de nuestro compromiso hemos venido preparando con el pastor Manuel, con Richard, hemos venido preparando una estrategia de zonificación de la ciudad y ahora necesitamos ser personas dispuestas a ir a una casa o a abrir su propia casa. Y vamos a decirles cómo se puede hacer, pero vamos a ir adelante porque queremos que el reino sea predicado en todo lugar, porque queremos que la iglesia del Señor en el templo y por las casas se mantenga unidos en la doctrina de los apóstoles, en el partimento del pan, en las oraciones, en la comunión unos con otros. Necesitamos volver a los grupos en casa y eso va a ser parte de nuestro trabajo con insistencia durante este tiempo. Además de recordarles que cada viernes, primer viernes de mes, es nuestro tiempo de oración. Y entonces cada semana, cada primera semana del mes, cada ministerio, cada grupo en casa, como parte de todo esto, van a tener tiempos de oración. Y vamos a meternos a buscar la presencia del Señor, porque definitivamente solamente de la presencia del Señor es que pueden venir tiempos de refrigerio. Y termino esta mañana, mis hermanos, diciendo esto. Es un tiempo de salir de nuestra comodidad. Permítanme decirlo, no juguemos más a ser cristianos. El apóstol Pablo le dijo a su discípulo Timoteo, mientras voy a verte, te escribo estas cosas para que sepas cómo debes comportarte en la iglesia del Señor, que es columna y baluarte de la verdad. Usted y yo tenemos la verdad. Y en un mundo que está engañado por la mentira, la iglesia del Señor está llamada a decir la verdad. Por eso no podemos ser de aguas tibias. Necesitamos ser comprometidos con un nombre, con una persona, con un deseo. El nombre Jesús, Jesucristo, con su reino, y que todas las naciones del mundo un día vengan rendidas a los pies de su majestad. Oremos. Señor Jesús, muchas gracias por esta mañana. Muchas gracias, Señor Jesús, por lo que tú nos permites oír, por lo que tú nos permites decir. Solamente oro, Señor, para que en esta mañana, como cantaría en su momento Renan Carías, yo oro para que el tabernáculo de la fe sea una iglesia de carácter, una iglesia de visión, de pacto y de conquista. Una iglesia que entiende con dignidad y se volca decididamente a cumplir con el llamado. Señor, en esta mañana oramos juntos para que tú avives tu obra en medio de los tiempos y que al volver a nuestras raíces como iglesia podamos en todo momento, en toda situación, en toda circunstancia, tener una palabra de buena noticia. Nuestro Dios reina. Oramos en el nombre de Jesús y dándote gracias, Señor. Amén
y amén. Que la gracia del Señor, la bendición de Dios esté con ustedes. Que tengan una hermosa semana. Dios les bendiga.